Bueno, yo conocí a Fray Emilio cuando llegó aquí a Sombrerete, que debo decir que cuando Fray Emilio llegó aquí en Sombrerete, aquí a Sombrerete, no era lo que él deseaba en ese momento. Sus superiores tendrían las razones que sean para haberlo enviado a un lugar como Sombrerete. Y cuando él llegó y vio este pueblo pequeño, con gente sencilla, sé que no fue de su total agrado. Lo desencantó mucho llegar a un lugar como Sombrerete, pero la gran sorpresa fue que conforme él se estableció aquí y empezó a hacer su labor como franciscano, y que empezó a conocer a la gente y a hacer contacto en todos los sentidos, no nada más en el sentido espiritual como sacerdote, sino que cuando empezó a acercarse y a hacer amigos, porque tenía un gran don para hacer amigos, se fue prendando de Sombrerete. ¿Cuál no sería esa sorpresa grata que le causó finalmente el estar en un lugar como Sombrerete? Que él nos pedía con frecuencia que él quería quedar aquí, que el día que él falleciera, él quería quedar aquí. Él quería quedar aquí y finalmente, bueno, pues se le pudo cumplir ese deseo y pues en todo ese tiempo, desde que llegó hasta que se fue con la intermitencia de que estuvo fuera y regresó, hizo una gran labor. Nos ganó el corazón, nos ganó la amistad, nos ganó el don de gentes que siempre tuvo y estamos muy agradecidos por todo el trabajo que él hizo y la gran huella que dejó en esta comunidad. Fíjense, Genis, que dice algo muy interesante que no me habían platicado las otras personas que había entrevistado, porque siempre, me parece muy interesante sobre todo resaltarlo, porque cuando nosotros como frailes nos envían en algún convento, en una misión, vamos siempre con la obediencia y con mucha fe en Dios, pero cuando llegamos a realidades que a veces son adversas, como bien dice usted, yo pienso que son retos para nosotros que debemos asumir igual con la gracia de Dios para poder afrontarlos y poder dejar un mejor lugar cuando nos vayamos, ¿verdad? Pero me parece interesante, porque digo, no me lo habían comentado, siempre era como el Padre Emilio llegó contento, y llegar y ver, como dice usted, un reto, porque lo que nosotros vemos en la actualidad, este convento tan hermoso, pues no lo encontró así, ¿verdad? No, definitivamente no. Este convento le debe muchísimo su obra arquitectónica a Fray Emilio. Obviamente no fue el único, hubo otros guardianes que hicieron su labor, pero el punto en el que estaba este convento cuando llegó Fray Emilio, él lo continuó y pues se puede ver cuánto trabajo hizo él. Y así como él hizo, seguramente van a seguir haciendo quienes continúen estando aquí. Pero desde luego la obra arquitectónica que Fray Emilio dejó aquí obviamente salta a la vista, pero también lo que dejó, sobre todo lo importante de la obra de Fray, fue su trabajo espiritual, su trabajo humano, lo que sembró y que a la fecha todavía muchas de las prácticas que él estableció aquí continúan vigentes. Perfecto, genial. Y por ejemplo, platíquenos, es interesante, la primera vez que usted lo vio, que platicó con él, ¿qué le pareció? Fray Emilio era una persona que inmediatamente, cuando uno lo veía, cuando yo lo vi por primera vez, supe que era una persona de buena cuna, supe que era una persona de un gran trato y supe que era una persona culta. Y eso obviamente se fue revelando por la continua comunicación y la relación que tuve yo con él.
y sobre todo a través de mi esposo Rafa Mier, porque mi esposo fue compañero de los sobrinos de Fray Emilio en Torreón. Cuando él estuvo en el Francés de la Laguna, fue compañero y amigo de los sobrinos de Fray Emilio. Entonces, cuando Fray Emilio llegó aquí a Sombrerete, mi marido ya lo conocía, yo no. Pero establecimos inmediatamente una relación cercana. A Fray Emilio le gustaba mucho ir a mi casa, a nuestra casa, le gustaba mucho ir a cenar, le gustaba mucho que le diera uno calorcito, le gustaba el buen vino, le encantaba la buena música. En varias ocasiones llevaba sus cassettes de ópera y las escuchábamos ahí en la casa, porque pues yo tengo el mismo gusto que él por la música clásica y pasamos veladas estupendas. Era siempre un placer compartir con él, era un hombre muy culto, era un hombre que sabía mucho, pero sobre todo era un hombre de fe. Era un hombre muy convencido de su vocación, era un hombre que siempre supo que ser sacerdote franciscano era lo suyo, a pesar de sus orígenes. Y siempre fue una experiencia muy grata, siempre había mucho que aprender de él, escucharlo, le gustaba mucho que lo escucháramos. Él tenía tanto que decir que necesitaba receptores, que lo escucharan, que lo entendieran y sentirse cobijado, sentirse en familia. Le gustaba mucho. Entonces, pues él nos dio muchas oportunidades de conocerlo y de convivir con él por todas esas ocasiones y todas esas veladas que compartimos con él. Excelente. Sí. Y me imagino que entre todas estas veladas, entre todos estos diálogos que ustedes tenían ahí compartiendo con él, como dice usted, del buen vino, de la buena música, por supuesto que sabíamos que le encantaba, ¿cuál era la perspectiva humana? Porque bueno, esto me parece interesante que usted nos pudiera compartir porque, como comentábamos al principio, siempre tenemos a veces la imagen solamente del sacerdote, del fraile, ¿no? Y a veces queda muy oculto lo que hay debajo del hábito. Y yo imagino que en estas veladas, en estas pláticas, usted también alcanzó a vislumbrar muchas veces al ser humano. Totalmente, sí, cómo no, claro que sí, porque efectivamente a veces los feligreses o los seres humanos pensamos que un sacerdote es únicamente un sacerdote y lo ponemos a veces en un lugar etéreo en donde perdemos de vista que un sacerdote, antes de ser sacerdote, es un ser humano con necesidades, con sueños, con defectos, con cualidades, con gustos, y a veces se pierde eso cuando ubicamos a un fraile, a un sacerdote. Y claro que la parte humana de Fray Emilio siempre salió a flote. Era un ser humano cálido, era un ser humano exigente, no nada más con él mismo, con el entorno. Él era un hombre ordenado, le gustaba mucho tener un entorno grato, agradable, limpio, ordenado y obviamente eso repercute en el espíritu de una persona. Cuando estás en un entorno tan ordenado, tan agradable, obviamente eso te ayuda a que el espíritu respire y a que tu vocación pueda también salir a flote con tanta libertad que pueda cumplir los objetivos de tu vocación. Y creo que Fray Emilio, todas esas cualidades o virtudes, siempre las tenía mucho en cuenta. La manera de vivir, era un hombre muy puntual. Eso es algo increíblemente que agradecemos mucho, sobre todo en este tiempo en donde a veces eso se ha perdido. Era un hombre muy puntual, muy ordenado, muy limpio, le gustaban las cosas agradables, se preocupaba por tener un entorno limpio, sano, en todo sentido.
Bueno, mira, Fray Oscar, aquí en Sombrerete, la gente católica, creo que somos muy generosos y a cualquier sacerdote que llega lo recibimos bien, lo recibimos de brazos abiertos y agradecidos de tener un guía espiritual. Creo que sí, al principio causó novedad. Su manera de ser, su mística, su puntualidad, su manera de expresarse y sobre todo tal vez, pudo haber sido que como él no era el lugar a donde esperaba que lo mandaran y haber llegado a un lugar tan pequeño cuando él estaba acostumbrado a lugares o a sitios franciscanos de otro nivel, con otro nivel de gente, seguramente pues eso lo desencantó un poco y seguramente alguna gente lo percibió en su trato inicial, en sus homilías, en su tono, pero eso pues se fue solucionando y sobre todo creo que en él prevaleció lo que acabas de mencionar, que es lo que tiene siempre un franciscano, que es la obediencia. Y él, con la obediencia franciscana que debió haber llevado a cabo, él llegó aquí, lo aceptó y empezó a hacer su trabajo. Pero con el tiempo, con el día a día, creo que la gente aprendimos a conocerlo y a apreciarlo, a entenderlo y a saber que éramos un lugar bendecido de tener a una persona como Fray Emilio aquí en el convento. Bueno, pues platicamos ya en sí de la obra material, de lo que hizo, de lo que vino de alguna manera pues en lo de la decoración, de lo que le gustaba a él, pero también hablamos de algo interesante cuando platicamos antes de la entrevista, la obra espiritual. La obra espiritual de Fray Emilio que prevalece a pesar de los años, pero yo creo que es interesante también darnos cuenta qué fue lo que le inyectó el padre Emilio a la cuestión espiritual aquí en el Templo de San Francisco. ¿Cómo estaba la gente, cómo lo aceptó? Porque sabemos que era un hombre franciscano, muy recto y todo, pero tenía muchas devociones, estaba muy enamorado de nuestro Señor, por supuesto de su vocación franciscana y por supuesto de la Santísima Virgen María. Uy, sí. Entonces, ¿qué cosas nos puede platicar en cuestión de la...? Porque también pienso que como en este convento pues fue construido en partes, ¿cómo comenzó el Padre Emilio en la cuestión espiritual a que la gente empezara a abrazar su fe? Mira, yo creo que cuando tienes una auténtica y genuina vocación como la tuvo Fray Emilio, no nada más se abocó a la obra material, sino que él sabía sobre todo que su labor importante tenía que ver con la obra espiritual. Y efectivamente, inmediatamente percibimos esa convicción en su vocación, en su religión, y algo muy notorio siempre en él fue su amor a la Santísima Virgen. Era algo muy notorio en él y siempre al final de cada una de sus misas nunca pasaba por alto el hacer la oración final hacia la Virgen y hacia la Virgen María, y parte de su obra espiritual, que seguramente otras personas a quienes ya entrevistaste antes te lo deben haber mencionado, que él nos dejó aquí como uno de sus legados la advocación o la devoción hacia el Señor de los Trabajos. Y que yo decía, el Señor de los Trabajos, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿De dónde salió? Pero Fray Emilio, que era un hombre culto, él
siempre, a mí personalmente me lo comentó, que en España, en Italia, sobre todo en España, muchas devociones surgen precisamente de algún sacerdote que llega a algún lugar y que trae una devoción particular por alguno de los santos, entonces la fomenta, la crece y la instaura. Y creo que fue el caso de Fray Emilio con el Señor de los Trabajos, que a la fecha se sigue celebrando. Hay mucha gente con la devoción hacia el Señor de los Trabajos y esa definitivamente fue una herencia, un legado de Fray Emilio. Para aquí, para Sombrerete, ¿verdad? Sí. Bueno, Genis, en la cuestión, porque es interesante realmente estar platicando y redescubriendo esta persona de Fray Emilio con las personas que compartió mucho. Por eso me parece muy interesante platicar estas cosas y sobre todo pues que nos compartan, ¿verdad? Entonces lo que yo quería que me compartiera es, por ejemplo, en la vida de Genis, ¿qué dejó? O siempre que tenemos nosotros, Dios nos da la oportunidad de conocer a alguien y siempre nos deja algo, ¿verdad? Alguna enseñanza, alguna cuestión que nosotros mismos a veces trabajamos y vemos. En su vida, por ejemplo, en su experiencia, en su amistad, en su cercanía con el Padre Emilio, ¿qué le dejó a usted? Me dejó mucho Fray Emilio. Me gustaba mucho siempre de Fray Emilio en la celebración eucarística sus homilías. Sus homilías eran siempre muy ricas, muy directas y muy accesibles para entender, para comprometernos y para llevar a la práctica. A veces sus homilías eran duras y como todos los seres humanos, nadie somos monedita de oro y sé que algunas personas a lo mejor llegaron a sentir que el padre era duro en sus homilías. Yo personalmente siempre se lo agradecí porque sé que cada palabra, cada mensaje que nos dejaba en sus homilías tenía mucha verdad y tenía mucho sentido de que entendiéramos y que nos comprometiéramos para transformarnos como personas, como seres humanos. También me dejó mucho la virtud, la gran virtud que siempre tuvo de la puntualidad. Es algo que siempre me llamó la atención, sobre todo en un país como México, donde tú sabes que a veces la puntualidad no toma el lugar que debe de tener. Él siempre fue muy puntual. Para empezar sus misas, para una cita, para lo que fuera, él empezaba con una puntualidad inglesa, dicen, ¿verdad? También eso es algo que le aprendí, algo que me dejó. Y me sembró también mucho su gran amor hacia la Virgen, que siempre lo guió, lo cobijó y le hizo crecer su fe, su espiritualidad. También es algo que le admiré, que le aprendí y me dejó también sembrada la semilla de la música. Él tenía mucho conocimiento de algunas de las óperas y siempre tenía comentarios acertados, importantes, y ahí también aprendí mucho de él. Aprendí que detrás de un sacerdote siempre hay un ser humano con virtudes y con defectos, y que a veces los feligreses somos muy exigentes y queremos ver sacerdotes perfectos, impolutos, y pues así no es, ¿verdad? Claro, yo creo que sí nos llevan mucha ventaja porque el ejercicio de su vocación los lleva a fomentar las virtudes, el buen ser, el bien hacer,
y obviamente eso yo creo que los pone en ventaja sobre nosotros, los seres humanos de a pie, que somos más mortales, más defectuosos y que tenemos pues mucho más que hacer que ustedes, los sacerdotes. Pero te menciono solo eso entre muchas otras cosas que me dejó Fray Emilio. Claro, claro. Una cosa que menciona que me parece interesante resaltar, su amor a la Santísima Virgen, ¿no? Que inclusive, bueno, por lo que conocemos y sabemos, el 9 de mayo, que mientras él estaba de alguna manera tratando de hacer el altar de la Virgen para celebrar el 10 de mayo, que fue cuando tuvo esta caída, ¿verdad? Tan trágica, tan tremenda, que pues que fue desde donde comenzó realmente su decaimiento, sí. En esta situación tan triste. Por ejemplo, ¿usted sí. cómo se enteró de esta situación? Bueno, yo me enteré que haciendo él estos arreglos para la celebración, se cayó de la escalera bajando las cosas necesarias, pero desafortunadamente se cayó porque traía el hábito. Si no ha traído el hábito, a lo mejor no se cae o el daño es menor, pero el problema es que con el hábito se enredó y la caída fue más drástica. Supe que se lo llevaron a la clínica de aquí, después supe que se lo llevaron a Zacatecas para atenderlo. Y fíjate que Fray Emilio hizo una gran amistad con la gobernadora Amalia García. Fray Emilio se convirtió en el confesor de la gobernadora Amalia García y tuvieron una gran amistad. Y en esa ocasión, cuando Fray Emilio sufrió el accidente, Amalia García todavía era gobernadora y le echó muchísimo la mano para atenderlo, para los traslados, que finalmente lo llevaron a Guadalajara, ¿verdad? Allá donde finalmente pues lo atendieron y todo, y pues sí, fue muy lamentable que un accidente que podía haber sido evitado o podía haber sido menor lo haya llevado finalmente a su fallecimiento.